Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre codificadores de línea. Estos son sistemas que permiten transmitir una señal digital a baja frecuencia. Baja relativamente, pues no hacemos un traslado en frecuencia, pero usualmente la señal digital que estamos transmitiendo ya existe a una alta frecuencia. Estos se usan para conectar equipos de comunicaciones entre sí y, como dije, ya operan a alta frecuencia, por lo que no es necesario pasar a pasabanda, sino que se mantiene la señal en banda base. Algunos de los que vamos a ver son mejores que otros para evitar el uso de componente continua o para mantener el sincronismo entre los relojes del receptor y el transmisor. Antes de comenzar y ver las diferentes codificaciones, primero vamos a observar un poco el diagrama. Primeramente vamos a utilizar un Repeating Sequence There. Este bloque nos permite alimentar un vector con un cierto mensaje que queremos enviar. En este caso es este, 10110001. El tiempo de muestreo lo definimos como 1, una frecuencia antes definida, que en este caso yo la definí como 1 kHz. La podemos ver por acá. Esa frecuencia, como ya he mencionado antes, se puede definir desde el espacio de trabajo de MATLAB para no tener que estar introduciendo el número en sí, sino que pueda cambiar una vez la frecuencia y se actualicen todos los bloques que la utilicen. También vamos a utilizar dos generadores de pulsos, uno a 1 kHz y el segundo a 2 kHz, o sea, el doble. Esto dependiendo del tipo de codificación que vamos a realizar. Ahora sí, comenzamos con las codificaciones. El primero de ellas es NRZ unipolar. NRZ significa que el código no vuelve a cero a mitad del tiempo de bit. Y unipolar quiere decir que trabajamos de cero a un voltaje dado, que en este caso sería 1 voltio. En Simulink, por su propia naturaleza, el Repeating Sequence There, este bloque, nos genera una codificación que ya está en NRZ unipolar. La podemos observar en este scope. Como podemos observar, la señal toma un valor de 1 cuando transmite un 1 y un 0 cuando transmite un 0. Es el tipo de codificación más básico. Seguidamente vamos a observar el NRZ polar. De nuevo, no return to zero, o sea, no vuelve a cero a mitad del tiempo de bit. Que sea polar significa que cuando transmitimos un 1 recibimos un voltaje V y cuando transmitimos un 0 recibimos un voltaje menos V, no 0. En este caso, para hacer esta codificación en Simulink, tuvimos que multiplicar por 2 nuestra señal NRZ unipolar y restarle 1 para traerla aquí abajo y que se observe el valor deseado de 1 en un 1 y menos 1 en un 0. Seguidamente podemos ver el Return to Zero unipolar. Return to Zero significa que a mitad de tiempo de bit nuestra señal va a volver a 0, independientemente del bit que estemos enviando. Como podemos observar, cuando enviamos un 1, recibimos un 1 por la mitad del tiempo de bit y después un 0 por el resto del tiempo de bit. Y cuando recibimos un 0, solo observamos un 0 en todo el tiempo de bit. En Simulink podemos simular esto como un multiplicador entre nuestra secuencia de bits y un generador de pulsos que va a 1 kHz, pero a un 50% de duty cycle. Entonces, cuando obtenemos un 1 en el generador de pulsos, este mantiene la señal original y cuando obtenemos un 0, multiplica por 0, obteniendo un 0 en la segunda mitad del tiempo de bit. Nuestro cuarto caso es el return to zero polar, el cual es una mezcla entre los anteriores dos. Utiliza un generador de pulsos para volver a cero a la mitad del tiempo de bit, pero también utiliza desde un voltaje V hasta un voltaje menos V para transmitir unos y ceros. Nuevamente tuvimos que hacer un offset para cambiar el rango de 1 a menos 1 y también tuvimos que multiplicar por un generador de pulsos para que la señal se vuelva a cero a mitad de tiempo de bit. El siguiente esquema que vamos a observar es el NRZI o No Return to Zero Inverted. Este esquema lo que nos ayuda es a invertir el nivel de bit cuando recibimos un 0 y a mantener el nivel de bit cuando recibimos un 1. Entonces, cuando recibimos un 1, como podemos observar aquí, el nivel se mantiene y al recibir un 0, el nivel se invierte. Como dice su nombre, este no vuelve a 0 a mitad de tiempo de bit,
pero cada vez que recibimos un 0, el nivel cambia. En Simulink, esta codificación la simulamos con un bloque de MATLAB. Veamos la función. Esta función define una variable persistente llamada nivel. Debe ser persistente para que se mantenga durante toda la modulación y que no se pierda cada vez que se llama la función. Entonces, primeramente definimos el estado inicial, que sería un -1, y si recibimos un 0 en nuestra entrada bit, el nivel va a cambiar, mientras que si mantenemos un 1, el nivel se mantiene. Cabe recalcar que este 0 puede también ser un 1. En algunos libros se utiliza que el bit que cambia el nivel sea un 1, no un 0, pero en este caso se hizo de esta manera. Cuando se recibe un 0, se invierte el nivel. Seguidamente observamos la codificación Manchester. Esta codificación cambia a la mitad del tiempo de bit, donde si recibimos un 1 en nuestro bit, vemos que primero empieza alto y cambia bajo, mientras que si recibimos un 0, empieza bajo y cambia alto. Esta codificación, aunque utiliza más ancho de banda porque tiene muchos cambios, es mejor en sincronismo para mantener un reloj consistente entre la transmisión y la recepción de la señal. La simulación de esta codificación Manchester se realiza con estos bloques que están acá. En este caso, a diferencia de los otros esquemas, debemos utilizar un generador de pulsos a 2 kHz. Seguidamente tenemos la codificación Manchester diferencial. Esta es un poco diferente a la Manchester en que si recibo un 0 hago una inversión de nivel de bit. Entonces, por ejemplo, aquí recibo un 1, mantengo mi nivel 1 y a mitad de tiempo de bit, igual que en Manchester, bajo a -1. Ahora, como recibí un 0, vuelvo a invertir y nuevamente estoy en 1 y debo bajar a mitad de tiempo de bit a -1. Cuando recibo un 1, no debo cambiar el nivel de bit. Por lo tanto, me mantengo -1, pero siempre a mitad de bit debo cambiarlo para mantener la sincronía con el reloj. La simulación de este esquema la podemos observar en el siguiente código, donde primeramente debemos definir un nivel y una fase que sean unas variables persistentes. Cuando comenzamos la simulación debemos definir que nuestro nivel sea 1 o -1 y nuestra fase que comience en 0. En este caso definí que el 0 sea un inicio de bit y 1 sea la mitad de bit. Esto para que cuando corra la función pueda determinar cuál es el comportamiento que quiero tener. Entonces al inicio de bit, o sea cuando mi fase es 0, aplico la regla diferencial. Si el bit que recibo es un 0, debo cambiar el nivel. Por lo tanto hago que nivel sea igual a menos nivel. Pero si recibo un 1, no hago transición al inicio. Si no estoy al inicio del bit, o sea que estoy a mitad de bit, siempre debo hacer una transición. Por eso aplico aquí nivel igual menos nivel. Finalmente aplico el nivel a la salida del bloque y también debo alternar al inicio y mitad de cada llamada entre el inicio o mitad de bit. El último esquema que vamos a ver de modulación se llama Alternate Mark Inversion o inversión de marca alternada, también llamado AMI. Este esquema nos dice que si recibo un 1, debo invertir el nivel al 1 anterior que haya recibido, mientras que si recibo un 0, obtengo un 0 a la salida del bloque. Por ejemplo, aquí yo recibí un 0, tengo 0 voltios, mientras que aquí recibí dos unos. Primero invierto el nivel anterior y lo transmito, y invierto el 1 anterior y también lo transmito. La simulación se llevó a cabo con un bloque de función de MATLAB. Como en los casos anteriores, primero defino un nivel persistente que al inicio de la simulación debo definir como un nivel 1 menos 1. En este caso yo lo definí en -1 y observo que si transmito un 0, ese se transmite como 0 voltios. Defino la salida como 0 voltios. En cambio, si transmito un 1, debo invertir el nivel de la salida y transmitir el nivel de la salida. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.